escuchando por todas las redes sociales. Bienvenidos a los que nos acompañan por Facebook Live y los que nos verán después por medio de YouTube a la Iglesia Mi Redentor, y bienvenidos a los que están aquí en esta mañana. Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y esta mañana nos vamos a gozar y nos vamos a deleitar. Dice su palabra en San Juan 7:36-37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El río del agua viva es la presencia y el gozo del Señor que nos da cuando estamos en su presencia. Y hoy vamos a gozarnos y vamos a deleitarnos en la presencia y vamos a levantar su nombre y exaltar su nombre esta mañana. Amén. Vamos con sus manos. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuerte inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Toda hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¡Más fuerte! Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el
palabra dice que mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales Él busca. Amén. Y esta mañana no vamos a limitarnos y vamos a adorarle, vamos a exaltarle y vamos a gozarnos y a levantar su nombre en su casa al único digno de alabanza y adoración. Amén. Vamos con sus manos. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres digno. Y esta mañana levantamos esta alabanza al Señor, al único digno de gloria, al único digno de alabanza, por los siglos de los siglos y por toda la eternidad, porque Él vive, porque Él reina en tu corazón, en tu casa y en tu familia. Amén. Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. En espíritu y verdad, tú eres santo, tú eres digno. Amén. Tanto que nos da este tiempo en la presencia del Señor. Yo te invito que ahí donde estás tú puedas cerrar tu ojo, tú puedas concentrarte en adorar al Señor. Hoy es un tiempo muy especial porque estamos en su presencia, porque hoy podemos reunirnos en su casa y hoy podemos estar aquí delante de Él, delante de su gracia, delante de su misericordia, delante de su trono. Su palabra dice que aunque pases por el fuego o aunque pases por la agua, no te hundirás ni te quemarás, porque Él va a estar contigo. Gracia hay cuando paso por el fuego.
al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas, que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas, de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. El Señor permanece fiel, fiel. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que aunque esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Mira al frente y no volveré nunca atrás. Porque declaro, yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Unirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Vamos a declarar que no hay nombre igual a Él. El único nombre que vive por toda la eternidad. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que es el por siempre, siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Decláralo. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Te alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, antes que se rendirán. Unirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Uno más entre las llamas.
de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Gloria sean dadas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Sabemos que en medio de esas batallas Él está allí. Él está con nosotros y nos sostiene en todo tiempo y en cada momento. Gracias, Jesús, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque tenemos la dicha de llamarte Padre. Porque tú eres maravilloso, grandioso, incomparable, Jesús. Y te adoramos en este día. Tú eres el Rey de nuestro corazón. Así, ¿qué significa eso, Padre? ¿Qué significa llamar a Jesús el Rey de tu corazón? Él es nuestro alto refugio. Él es nuestra protección segura en quien podemos confiar plenamente. Él nos rescata de los peligros más grandes. Nunca nos deja ni nos abandona. Jesús también es nuestra guía total y segura. En Él podemos confiar y estar seguros. Pone nuestros pies firmes en Él, porque Él es nuestra ancla, firme y verdadera. Pero no solo eso, sino que Él es también nuestra pasión. Que todo lo que hagamos sea para Él y que nuestra vida resuene de su presencia. Rey de mi corazón, a tu montaña correré, de tu fuente beberé, Él es mi canción. Rey de mi corazón, tu sombra me guardará, mi vida rescatará, Él es mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh,
fallarás jamás. Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. En ti yo confiaré. Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. 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 Bueno es Dios, Dios, oh. 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 Levanta tus manos y declara. Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. 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 Bueno es Dios, 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 oh. ¿cuántos pueden decir que Él es bueno? Bueno, bueno, bueno es. Alabado y glorioso, te adoramos, Jesús. Gloria sean dadas a Él. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor un domingo más para gozarnos y deleitarnos y salir llenos de su presencia, ¿verdad? Queremos darte la bienvenida por estar aquí. Gracias hoy por acompañarnos. Gracias por tomarte tu tiempo y venir a la casa del Señor. Y queremos agradecerte, darte la bienvenida y decirte gracias. Gracias por venir a la casa del Señor y sabemos que el Señor te va a edificar con su palabra. Amén. Queremos recordarte, como lo hacemos todos los domingos, nuestras transmisiones en vivo y nuestro servicio. Queremos recordarte que los domingos como hoy a las 11:15 siempre estamos aquí. Si puedes acompañarnos, que nos encantaría siempre verte. Y si no puedes, los puedes ver por medio de nuestras transmisiones de Facebook Live o por medio de YouTube. Y también los miércoles te hacemos la invitación y te la extendemos, que si tú puedes venir o puedes apartar un tiempo para venir, y animamos a que lo hagas. Gracias al Señor ha venido trayendo gente los miércoles y cada vez somos más que nos congregamos los miércoles. Entonces queremos invitarte que si tú puedes hacer un pequeño espacio de venir, quizás no puedes venir a las 7:30, pero sí a las 7:45, ven, que el Señor te va a edificar y te va a dar una palabra ese día para que tú salgas bendecido. Amén. También recordate que los primeros sábados de cada mes tenemos el servicio de ayuno. Si tú quieres irte preparando, son los primeros sábados de cada mes de 7 a 10. El próximo es el tiempo de ayuno y oración. Y si tú quieres venir, las puertas de la iglesia están abiertas para que tú puedas asistir a este tiempo maravilloso. También recordarte que estamos en un tiempo de 40 días de ayuno y oración y renovación personal, como lo pueden estar viendo en la pantalla, que lo iniciamos de febrero 17 y lo vamos a terminar el 4 de abril, para que si tú quieres unirte lo puedas hacer. Y como pueden ver en las pantallas, también no solo pueden ser ayunos de alimentos, sino de televisión y programas, redes sociales, música secular y actividades específicas. Lo que tú quieras ofrendarle al Señor en este tiempo de ayuno, lo puedes hacer, pero te animamos a que te unas a este tiempo, que es un tiempo de edificación, y vas a ver cambios y transformaciones en tu vida. Amén. Dice el versículo de Edra 8:23: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él fue propicio. Así que te animamos a que te unas a este tiempo. También recordarle a la clase de los preescolares un mensaje especial de la teacher Mayra, para que puedan irles implantando esta semilla en sus corazones para que dé fruto en su tiempo.
Y el versículo del día de hoy es primera de Juan 4:19, que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces le recordamos a su Padre y también a nosotros que nos podamos aprender los versículos que nos están proporcionando la Teacher Mayra para que también seamos edificados. Amén. Y vamos a pasar al tiempo especial, que es el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Si tú necesitas un sobre, levanta tu mano y el hermano encargado te lo hará llegar hasta tu lugar. Entonces yo te animo a que tomes tu diezmo, tomes tu ofrenda y me acompañes a orar este tiempo y a darle gracias al Señor por todo lo bueno que ha sido. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú has sido fiel, Señor, y permaneces siendo fiel, Señor. Como dice tu palabra, que tú vas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin, Señor. Y nosotros hoy te traemos los diezmos y las ofrendas a tu casa, Señor, porque te pertenecen, Señor, porque son tuyos y queremos honrarte, Señor, y queremos despojarnos, Señor, de lo nuestro para dártelo a ti, Señor, porque sabemos que tú no lo necesitas, Señor, pero nosotros queremos hacerlo como un acto de fe, Señor, sabiendo que no dependemos, Señor, de lo que nosotros producimos o de lo que nosotros logramos tener humanamente, sino que dependemos de la provisión celestial que tú envías a nuestras casas, a nuestros hogares, y que tú por medio del trabajo, Señor, traes a nuestro hogar, Señor, para que podamos, Señor, para que puedan ser suplidas todas nuestras necesidades, Señor. Y hoy te agradecemos, Señor, por lo bueno que has sido. Te agradecemos, Señor, porque en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier tempestad, tu mano ha estado ahí, Señor. Y sabemos, Señor, que siempre vas a permanecer al lado de nosotros, Señor, y que vas a suplir todo aquello, Señor, que en nuestra mesa falte, Señor, porque tu palabra dice que tú vas más allá de lo que nosotros te pedimos o entendemos, Señor. Tú eres sobrenatural, Señor, y en nuestro Dios creemos, Señor, que vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendición hasta que sobre y abunde, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, Señor, y en nuestras generaciones, Señor. Nosotros lo creemos, que tenemos a ese Dios que es incomparable, a ese Dios todopoderoso, que para Él lo imposible no existe, Señor. Y nosotros nos aferramos a tu palabra, Señor, y creemos que vas a suplir todo, Señor, lo que nos falte, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Y nosotros nos aferramos, nosotros creemos, Señor, en tus promesas que van a ser hechas en nuestras vidas, Señor, y que las vamos a ver manifestadas en tu tiempo, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor, y en eso confiamos y en eso creemos, Señor, que tú vas a estar ahí, Señor, con nosotros todos los días de nuestra vida y que nunca nos dejarás, Señor. Te agradecemos, Señor, y te entregamos los diezmos y las ofrendas, Señor. Te pido que los multipliques, Señor, a cada dador que hoy, Señor, te puso en su corazón, que seas tú multiplicándolo al 100 por 1, Señor, y que seas tú, Señor, viendo el corazón, Señor, porque tú miras el corazón, Señor, con cuando te damos, Señor. Tú no ves la cantidad, sino el corazón, Señor. Así como la viuda en la palabra, Señor, dio moneda, Señor, dio algo poco, para ti fue algo mucho, porque lo hizo, Señor, desde el fondo de su corazón, para agradarte y honrar, Señor, tu persona. Te agradecemos, Señor, y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amados. Tengo audio, creo, ¿verdad? 1, 2, 1, 2, testing. Les saludo en el nombre del Señor. A ustedes que me acompañan en esta mañana y a los que están viendo en casa, también los saludo. Un abrazo a esos que van a ver también esta transmisión por medio de las plataformas digitales, YouTube, más que todo. Y voy a pedirles que abran sus Biblias o la busquen en su aplicación si tienen la Biblia en el teléfono. Hay muchos que ya no cargan Biblia físicamente, sino que tienen su aplicación en el teléfono. Y vayan conmigo a la primera carta a los Corintios. Es un documento histórico inspirado por el Espíritu Santo del primer siglo. Primera de Corintios capítulo 2.
Y quiero leer, que me acompañen a leer, mejor dicho, la palabra del Señor desde el versículo 1 al versículo 5. Quizás alguien en casa también que está conectado y tiene una Biblia, puede unirse también a esta lectura. Le vas a sacar un provecho integral si lees conmigo. Amén. La palabra del Señor. Así es, amén. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, el apóstol Pablo escribiendo, cuando fui a vosotros o a ustedes para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aleluya. Y estuve entre vosotros, ustedes, ¿verdad? Entre ustedes, con debilidad y mucho temor y temblor. Aleluya. Y luego dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya, santo. Y de ahí viene el título de mi meditación en esta mañana: confiados en el poder de Dios. Es fácil sacar títulos de la palabra del Señor. Lo difícil es expresar el contenido de manera efectiva, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, Amén. cuando nosotros nos ponemos como instrumentos de Él. Así es que esta mañana invoco la presencia del Señor y la ayuda del Espíritu Santo para que este tiempo sea un tiempo absolutamente aprovechado, que sea un tiempo de transformación, una palabra de inspiración, una palabra de salvación, una palabra de renovación, una palabra de liberación, una palabra que lleve vida. Solamente Él puede producir vida. Solamente Él puede levantar a una persona postrada, física, moral, espiritualmente. Solamente el poder de Dios. Así es que esta mañana nos encomendamos en el nombre de Jesús a ese poder. Hay otros poderes en este mundo también, de los cuales a veces no estamos well aware, no estamos bien conscientes de que existen esos poderes. Nos manejan, pero a veces nosotros no estamos conscientes. Cuando tú no puedes identificar al enemigo, pues tampoco lo puedes combatir. Pero así como existe el poder de Dios, existen también otros poderes en este mundo. Y esos poderes han venido avanzando y han venido penetrando y han venido controlando la mente no solo de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, sino de los adultos. Y les voy a hablar específicamente de uno: el poder y el alcance que tienen en este tiempo las plataformas digitales. El poder y el alcance que tienen las plataformas digitales. Los que se llaman social media, como Facebook, Twitter, Instagram. Hay otros que son media sharing, que le llaman, de que las compartimos todas. Como por ejemplo plataformas digitales, como por ejemplo YouTube. Hay una, creo que se llama Spotify, si no me equivoco. Y podemos comunicarnos, y se pueden comunicar con nosotros otras personas a cualquier hora y donde sea. Podemos escribir mensajes breves y también podemos escribir mensajes extensos. Podemos inclusive poner imágenes, fotos, las que queramos, de manera instantánea.
La privacidad hasta cierto punto se pierde y nosotros la hemos concedido porque voluntariamente estamos constantemente diciéndole a todo el mundo dónde estamos, qué comemos, qué hacemos. Nunca hemos tenido, el hombre nunca ha tenido en toda su existencia este poder de comunicación y de alcance. Algo impensable para las generaciones anteriores. Somos una generación privilegiada en muchos sentidos. Y les dije el domingo pasado que el mundo ha caído en una fascinación con estas plataformas digitales, estas redes sociales. Nos consumen literalmente. Tenemos un poder increíble para comunicarnos unos a otros en cualquier lugar del mundo. Y me he preguntado en estos días, ¿qué nos está queriendo decir el Señor? Porque Dios nunca se queda callado, siempre le va a hablar a aquel que disponga su corazón. Y a su iglesia ha prometido ministrarla, enseñarla y guiarla, como decía Lidia, paso a paso hasta que Él venga. Así es que Dios tiene que estarnos tratando de decir algo por medio de este enorme poder de comunicación que existe. Y como la iglesia es uno de los objetivos a ser silenciado, muy pronto es decir, tenemos un tiempo muy precioso nosotros la iglesia para aprovechar esta oportunidad, porque Dios nos está diciendo algo en este momento con esa capacidad de comunicación que hemos desarrollado. Y de paso te voy a decir algo. Hay señales generales para la segunda venida de Cristo. Muchas señales. Y algunos de ustedes las conocen. Amén. Y escuchamos de ellas de vez en cuando. Amén. Por ejemplo, les hablé de una de esas señales el otro día. El aumento de la maldad a niveles proporcionales desproporcionados como nunca ha habido. Amén. Por haberse multiplicado la maldad y Jesucristo, el amor de muchos, se enfriará. Amén. Otra señal. La ciencia se aumentará. Parte de lo que estamos hablando aquí. La ciencia se aumentará como nunca. Esa es una señal de los últimos tiempos, de la venida inminente de Cristo. Amén. Y hay otras señales también que ustedes han oído y las conocen también. La inmoralidad sexual rampante y abierta. Esa es otra de las señales. Porque la generación cuando Cristo venga, dice, sería parecida a la que había cuando Noé y a la que existía cuando Sodoma y Gomorra. Así es, amén. Lo siento si el oído de alguien esto le choca un poco, pero tenemos que decirlo porque eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Entiendes? No podemos ocultarlo. Pero la señal más específica que hay y que dejó el Señor es la siguiente. Está en Mateo 24, 14. La señal más específica que dejó el Señor es esta: que la iglesia tendría la capacidad de predicar el evangelio, de llevar el mensaje a todas las naciones y a todo el mundo. Tendría la capacidad de presentar el testimonio de Dios, que es Jesucristo, a todo el mundo. En Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones. Dios nos está diciendo
que efectivamente y realmente la venida de Cristo está a las puertas. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia que no existe un solo lugar y una sola persona que no pueda recibir el Evangelio de Cristo. Era imposible hasta hace unos años penetrar, por ejemplo, en los países árabes. No ibas a penetrar ahí. Pero ahora cualquier persona con un teléfono puede buscar y se va a encontrar con una cantidad de gente predicando el Evangelio. Fíjate que así como el enemigo puede llevar su mensaje, la iglesia puede llevar su mensaje también. Amén. Y entonces pueden ver el testimonio de Dios, que es Jesucristo. Tenemos entonces una señal clara y que Dios nos está diciendo que realmente con esta señal que el regreso de Jesucristo está a las puertas. A las puertas. Y la pregunta es esta para nosotros, y especialmente para la iglesia del Señor: ¿qué estamos haciendo con este poder de comunicación? Yo no soy muy activo en las redes sociales, pero me puedo dar cuenta, echando una miradita, cuántas cosas se escriben y se ponen en esas plataformas digitales. Y son una tremenda distracción, no solamente para el mundo, porque el mundo está inmerso en eso, para nosotros los cristianos. Seamos de la edad que seamos, de cualquier edad, es una distracción enorme. A veces nos consume eso. Y una de las cosas que me he propuesto intencionalmente es desconectarme de eso, no completamente, pero enfocarme en aquello importante. Porque literalmente las redes sociales y las plataformas a muchas personas las consumen. Fíjate bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con ese poder de comunicación? El apóstol Pablo vivió en una sociedad en su momento que tenía un gran desarrollo también. Vivió en la cúspide del Imperio Romano, porque Jesús nació en el imperio de Augusto César, el emperador más grande que tuvo Roma. Es decir, dentro de unas condiciones políticas únicas en el mundo. Pero además, el apóstol Pablo escribió esas palabras dentro de una sociedad que tenía un gran desarrollo intelectual, que lo habían heredado los griegos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero además, el apóstol Pablo escribió en una sociedad en donde había mucha religiosidad. Y él venía de un background absolutamente religioso. Los judíos se preciaban de tener una santa religión, la ley de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, le habían pasado muchas cosas en este momento, cuando él escribe estas palabras acá que acabamos de leer, y muchas cosas negativas. ¿Y cuál fue su respuesta? Probablemente también a los cristianos en estos tiempos más que nunca le han pasado muchas cosas negativas. Quizás a ti te han pasado cosas no muy agradables. Escúchame esto. Y viviendo una vida cristiana, conociendo a Cristo, te han pasado y hemos pasado por cosas muy negativas. Estamos apenas saliendo de una crisis terrible en el mundo que nos ha afectado a cada uno de nosotros. No hay una persona
que no haya sido afectada. Si no le ha tocado su cuerpo, le ha tocado su mente. Porque cada vez que te da algo, estornudabas o sentías algo, te llenabas de pánico y nos llenabas de pánico. ¿Será el virus? ¿Sí o no? Hemos sido afectados. Amén. Y eso ha afectado también el mensaje y la predicación del Evangelio. Amén. Ha desconectado y ha llevado caos a la iglesia del Señor. Hay estados en donde están demandando a las ciudades y a las autoridades porque no los dejan desarrollar sus servicios. Hay otros lugares que estaban abiertos, pero la iglesia en muchos lugares permanece cerrada. El apóstol Pablo le había pasado muchas cosas negativas. ¿Qué hizo el apóstol en esas circunstancias? ¿Qué hizo? Si tú ves lo que acabamos de leer, una de las cosas que hizo fue enfocarse en su misión más. Enfocarse más en su misión y en el mensaje de la cruz. Sabiendo que a pesar de todo lo negativo, Dios tenía un plan perfecto para él. Él dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Entonces, en medio de aquella situación, él aprendió a enfocarse en lo más importante de manera intencional. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que enfocarnos, hacer un esfuerzo y enfocarnos de manera intencional en lo más importante. El apóstol se dio cuenta que ni el desarrollo intelectual griego, ni el político de Roma, ni la santa religión judía podían regenerar al hombre. Él conocía muy bien todos estos tres aspectos y sabía que nada de eso podía regenerar al hombre. Que hacía falta un poder sobrenatural. Y él se dio cuenta que no importando cuáles fueran las cosas que a él le había pasado, tenía que enfocarse en seguir predicando a Cristo, porque es el único que él sabía podía cambiar las vidas de las personas, transformarlas. Él dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, al comienzo de Romanos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Y la noticia que te tengo hoy, que con todo el desarrollo y la tecnología que hay, el único poder sobrenatural que puede cambiar tu vida se llama el Evangelio de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Amén. Y lo que él hizo en la cruz. Se enfocó en ese mensaje. Amén. Así que no nos perdamos. Enfoquémonos en lo más importante. Enfócate en tu familia, en tu casa. Puedes trabajar, continuar con tus negocios, porque eso es lo que nos ha mandado el Señor, a ocuparnos de nuestros negocios. Ser diligente en todo, pero no pierdas el enfoque principal. Amén. De seguir siendo testigo del poder de Dios. A los cristianos de Corintio, el apóstol les predicó todo el consejo de Dios. Él lo dijo. No he rehusado predicarles, enseñarles a ustedes todo el consejo de Dios. Pero el enfoque de su predicación y enseñanza a los no creyentes fue Jesucristo y su sacrificio. Amén. Jesucristo y su sacrificio. El Evangelio de San Juan, capítulo 1 y el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fíjate, a los suyos, al pueblo judío, a la santa religión judía, a los escogidos supuestamente de Dios. Y los miércoles estoy hablando un poco de esto.
Como el Señor vino supuestamente a un pueblo escogido, pero tenían todo, templos, sacerdotes, un sistema supuestamente maravilloso, religioso, unas fiestas y unas celebraciones extraordinarias, pero estaban vacíos espiritualmente. Y Dios tuvo que enviar a un hombre que se llamó y se llama Juan el Bautista para tratar de levantar el ánimo del pueblo y despertarlo de su miseria espiritual. Entonces el apóstol Pablo no rehusó predicarles el consejo, todo el consejo de Dios, hablarles del plan de Dios. Pero el enfoque de su predicación y enseñanza a los no creyentes fue Jesucristo y su sacrificio. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y ese mensaje todavía está vigente. Sí, Señor. Aunque tú veas que todo el mundo ha rechazado a Cristo, en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, si crees en Él, Él te da el poder y te declara ser un hijo de Dios. Amén. Solo tienes que creer en Él. Y creer de la manera que te lo voy a decir también en este mensaje. Tenemos que aprender de Pablo todavía. Créeme que tenemos que aprender de este hombre. A este hombre Dios le dio una sabiduría inmensurable, grandiosa, maravillosa. Él a veces también como hombre se dio cuenta que había cometido algunos errores. Llegó, antes de venir aquí a Corintio, había pasado por una ciudad que se llama Atenas, Grecia, la cuna del saber, y predicó un mensaje que está en el libro de Hechos. Si alguna vez tú lo quieres ver, en Hechos capítulo 17, si no me equivoco. En Hechos 17, no, en Hechos 17 exactamente. Y predicó un mensaje maravilloso mientras estaba en Atenas, esperando que llegaran otros compañeros de él. Y se reunió en el lugar más importante de esos atenienses, la cuna del saber. Y le predicó un mensaje que lo puedes leer, está ahí en el capítulo 17 de Hechos. Maravillosos. Lo tituló Al Dios no conocido. Y al terminar el mensaje, uno pensaría, wow, se van a convertir un montón de gente aquí. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta? De los que estaban ahí, de la mayoría. Ya te oiremos en otra ocasión. Dijeron, ¿qué es esta palabrería? Ya te oiremos en otra ocasión. Aunque hubieron unos cuantos que creyeron en el Señor. Uno de ellos era el administrador de aquel lugar en donde se presentaban los más grandes filósofos de aquel tiempo. Esto le impactó profundamente al apóstol Pablo, porque no hay cosa que vaya a afectar más tu vida que alguien ataque tu fe. Lo que más tú quieres, lo que más tú amas, te puede bajar, como dice, te puede bajar la moral. ¿Entiendes? Cuando te pasan cosas como esas. Y entonces al apóstol Pablo le había sucedido eso, una de las tantas cosas negativas que le habían pasado. Entonces cuando llegó a Corintios, a la iglesia de Corintios, él no se desanimó. Tú sabes lo que hizo, lo que te dije ahora, se enfocó más y dijo, acá yo no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría. No me propuse no saber ninguna otra cosa entre ustedes intencionalmente, sino seguirles predicando a Jesucristo y su sacrificio, porque es el único, te lo repito, que puede cambiar las vidas. El único mensaje, el único. Tenemos que aprender lo que hizo el apóstol Pablo, a seguir predicando a Cristo para que las personas sean salvas y salvas de verdad. Ve conmigo
te invito a que me des de tu tiempo, pero de tu atención específica, y vayas conmigo a donde el apóstol escribió cómo una persona podía ser salva. Como tú que me estás escuchando, cómo tu vida puede ser transformada verdaderamente. Ve al capítulo 10 de Romanos. Romanos 10. Te voy a pedir que me acompañes y leas no solamente con tu mente, tu intelecto, sino con tu corazón, y le des lugar al Señor y que el Espíritu Santo te ilumine. Quizás hemos perdido muchas oportunidades nosotros. Romanos capítulo 10. Quizás nos hemos conformado con que nuestros parientes y familiares sepan que somos cristianos y que vamos a la iglesia, pero ellos siguen perdidos como el resto del mundo y necesitan oír las buenas nuevas de salvación. No te equivoques. Te dije, enfoquémonos. No te equivoques. Hay un solo camino y una sola persona que nos puede ayudar realmente en este mundo, y se llama Jesucristo y su sacrificio. Y tú dices, ¿cómo? Dice Romanos 10:8. ¿Más qué dice? Aquí es como que la fe se personifica y nos habla. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Entiendes? Dale la gloria al Señor. Me imagino que tú hiciste eso en algún momento. Algunos de ustedes, muchos de ustedes, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será defraudado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dale la gloria a Cristo. Dale la gloria. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Alguien me dijo una vez, pero eso es demasiado fácil. Eso es demasiado fácil. Eso no. Por eso nosotros, dice, hacemos pasar a la gente por un proceso. Porque eso es demasiado fácil. Las hacemos pasar por un proceso, ¿verdad? Que vengan, reciban una enseñanza que se llama catecismo, luego que otra etapa que se llama, yo la pasé todas de niño, confirmación, y luego una serie de cosas, ¿verdad? Después que te han bautizado ya de niño, ¿no? Pero ya después cuando estás más grande te pasas por un proceso así. Así que yo lo pasé todo eso, todo ese proceso. Yo también. Y me pusieron un traje, fíjate, éramos muy pobres, muy limitados económicamente. Pero por primera vez en mi vida me pusieron un traje lindo, parecía un general pequeño. Y con una gran vela, así, como un candelabro. Y aquello era impresionante, y un librito. Y es la única vez en mi vida que fui a un lugar donde los curas me dieron unos caramelos tan ricos que no había probado nunca en mi vida. Eso fue, creo que el mayor beneficio que saqué de eso. Porque después que crecí un poquito, quedé más perdido que al comienzo. ¿Cuántas personas, no me estoy tratando de burlar, entiende esto? Estoy tratando de decir la realidad. ¿Cuántas personas han pasado por un proceso como eso? Y después al avanzar de la vida nos convertimos en nada. Seguimos con un proceso de perdición, como te dije la semana pasada, ¿verdad? Y pasamos y nos mantenemos en la misma oscuridad
y vamos de mal en peor en la vida. ¿Entiendes? Entonces alguien me dijo, eso es muy fácil. Eso de que si confesar es con tu boca, pero no se trata nada más de un reconocimiento, una aceptación así superficial. Confesar con la boca a Jesús como Señor se trata de una convicción personal profunda y sin reservas de que Jesús ejerce un señorío directo y soberano sobre mi vida y sobre tu vida. Reconocerlo de que realmente Él ejerce una autoridad real sobre mi vida. Y esta frase también sugiere el arrepentimiento del pecado, la plena confianza de Jesús para obtener salvación y un sometimiento incondicional a Él como Señor. Esa fe es la que salva. Desde ahí, cuando hacemos eso, y hay muchas personas que lo hacen, ¿entiendes? Cuando uno hace el llamamiento, hay unas personas. ¿Por qué? Porque el que realmente hace el trabajo es el Espíritu Santo. Amén. Yo estoy hablando ahora, y puede alguien que me esté escuchando, y entonces al final hace una decisión por Cristo. Yo lo acepto como mi Señor personal, y lo hizo de corazón. Entonces el que hace la obra es el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Es Él al final. La persona escucha el mensaje porque la fe es por el oír, responde y lo demás lo hace Dios. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Bien. Ahora, como te dije, quizás hemos perdido oportunidades porque todos cometemos faltas, a veces por omisión. A veces la vida sigue y como te dije, y tenemos un montón de gente alrededor de nosotros que lo vemos que están vivos, comen, respiran, pero realmente siguen perdidos como el resto del mundo. ¿Me estás escuchando? Por eso yo admiro tanto a esas personas que siempre están esforzándose por predicarle a otro el mensaje del Evangelio. Ahí todos los días, siempre predicándole cuando hay una oportunidad, cuando te dan un chance. Pero hay muchos que hemos perdido y estamos perdiendo esa oportunidad de hablarles a la gente, inclusive a nuestros familiares. Como te dije, los vemos que respiran, que viven, que están todavía ahí hasta que llegue el momento. Y qué triste es cuando llega alguien y en el último momento estamos apurados por saber si se salvó, a ir a predicarle. Son los momentos más frustrantes que he tenido yo. Ir a una persona y tratar de llevarle algún consuelo a la persona para cuando ya sucedió el hecho, el deceso. Por eso cuando uno está en vida, hoy es el día de salvación. Para cuando llegue ese momento estemos preparados y no estemos preguntándonos realmente para dónde voy, qué va a pasar de mí. Todos descansamos y somos felices cuando alguien viene a Cristo de nuestra familia. Si tú conoces realmente al Salvador, conoces a Cristo como Señor y Salvador, descansas. No importa que esté esa persona metida en una cantidad de problemas, que haya tenido un rosario de situaciones en su vida, pero el día que conoce a Cristo efectivamente, ese es el día que comienza su plena recuperación. En todos los sentidos. Porque ese día se convierte en una nueva criatura. En un hijo o una hija de Dios. En una persona donde el Espíritu Santo comienza a trabajar de manera poderosa y verdadera. Y ese proceso no va a terminar nunca. Porque la obra que Dios comienza, la termina. Dale la gloria al Señor. Es así, hemos perdido muchas oportunidades. Pero la buena noticia, la maravillosa noticia, es que sigue abierta la gracia de Dios. La puerta de la gracia sigue abierta. Esa gracia sigue vigente.
Esto quiere decir que hay oportunidad todavía para los que no han creído y para los que han creído también, porque hay muchos que han creído y están en una postración en este momento. Pero la misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos levanta. Amén. ¿Quieres leer conmigo? Todavía puedes, tienes tiempo, tienes ánimo para leer conmigo la palabra del Señor. Ven conmigo a una carta que se llama Tito. Tito está en el Nuevo Testamento. Tito capítulo 2 y el versículo 11. Tito capítulo 2 y el versículo 11. Y dice así, oye qué lindo esto. Todavía la puerta de la gracia está abierta para todo el mundo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No es que todos los hombres todas las personas sean salvas. Esta no es la salvación universal que predican algunos. No, que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Es una extraordinaria pregunta, porque la palabra gracia es una de las palabras más conocidas en el vocabulario cristiano, pero una de las menos entendidas y peor vividas. Escucha lo que te estoy diciendo. Amén. Porque la gente no sabe, mucha gente está sentada en las iglesias y no sabe qué es la gracia de Dios. Quizás inclusive la gracia de Dios los salvó, pero todavía no entienden la magnitud de lo que es la gracia de Dios. El miércoles voy a estar hablando de eso, no te lo pierdas, voy a estar en la transmisión hablando de eso. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Escucha, la gracia no solo te salva, sino que te enseña. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y esto es lo que a un montón de personas las hace dar la vuelta y se dice, no, que va, yo no puedo con eso. Y se le viene a la mente todo lo que tiene que dejar y de todo lo que están amarrados. Pero déjame decirte, la clave está en que recibas a Jesucristo. Porque en el momento que lo haces, te da un poder sobrenatural para poder, como dice aquí, renunciar a todo lo malo. Tal vez no lo haces at once, así de una vez, pero el Señor te va dando la gracia y el poder para que vayas limpiando y depurando tu vida. ¿Entiendes? Aquí y ahora en esta tierra. Porque hay gente que dice, ay no, yo no puedo hacer eso. Claro que no lo puedes hacer. Tú solo no lo puedes hacer. Necesitas un poder sobrenatural. Amén. Amén. Yo no estaría aquí si no fuera por la gracia del Señor. Aleluya. Ahora, tú dices, ¿y a ti le han pasado vainas, pastor? Me han pasado vainas de vainas. ¿Entiendes? Pero esa gracia que me salvó es la misma que me sostiene y la que me sigue enseñando. Ahora, no nos hagamos. A ti también te han pasado cosas. Amén. Pero la gracia de Dios te tiene aquí. Amén. Y esa gracia te va a seguir sosteniendo. Amén. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora escucha, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Porque no termina con las bendiciones. Dios no termina con nosotros con las bendiciones que nos da aquí, de una vida maravillosa, sino que lo que nos espera es todavía más grande. Amén. Dale la gloria al Señor. Ahora escucha, el 14, quien se dio, esta es parte de la gracia de Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Entiendes? Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Redimir es comprar a alguien por precio, sacarlo de una esclavitud
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, dice la Escritura, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, dale la vuelta a la página, ahí nomás donde estás, y busca el capítulo 3, si acaso le tienes que dar vuelta, a lo mejor la tienes en la misma página, el capítulo 3 de Tito. Y Tito sigue diciendo, en el capítulo 3 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, capítulo 3, 5, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Escucha, la salvación no es obra tuya, es obra de Dios, enteramente. Tú ni le ayudaste, ni yo, ni le podemos ayudar. Eso fue un regalo y es un regalo de Dios, ¿entiendes? Es un regalo del Señor. Volvamos a 1 de Corintios y terminemos lo que comenzamos ahí. Dice el apóstol Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. De humana sabiduría. Fíjate, existe en el mundo, el hombre usa una persuasión humana para convencer a su prójimo, para convencerlo inclusive que se aleje de Dios. ¿Entiendes? Hay gente muy inteligente en este mundo, escúchame, muy inteligente, gente muy preparada, que usa el conocimiento y la persuasión que tienen, la filosofía, van a las universidades exclusivamente para alejarte de Dios, para convencerte de las cosas malas, para convencerte que esas cosas malas son buenas, ¿entiendes? Y ahora estás viendo una cantidad de esa gente como nunca, para decirte que la filosofía esta de género es lo mejor que hay, lo tienes que aceptar, ¿entiendes? Y tienen una persuasión y te sacan cuadros y movies y películas para persuadirte de que lo malo es bueno. Y te hacen llorar y te pueden enternecer el corazón. Fíjate qué cosa más grande. Dice el apóstol Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación, esa persuasión humana, esa inteligencia la usan para convencernos a nosotros. El medio que Dios usa es la predicación de la persona y la obra de Cristo en la cruz. Esa predicación inspira una fe sincera pero poderosa que la produce el Espíritu Santo. Y eso siempre te va a guiar a lo santo, a lo bueno, a lo puro. Amén. Y yo aquí no estoy para convencerte con mis palabras, solo para decirte que si no has recibido a Jesucristo y su sacrificio, lo hagas hoy, no mañana, hoy, aquí mismo, ahora. Y ahí te enseñé cómo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Entiendes? Hoy, acá, en este momento, yo te pido que te entregues a Jesucristo y que no solamente te enfoques en su mensaje, iglesia, sino también aprendamos a confiar en el poder de Dios. Te dije que a Pablo le habían pasado muchas cosas negativas antes de predicarle a los corintios. Vino a este puerto, a Corintio, después de haber sido azotado, encarcelado en Filipo, forzado a salir de Tesalónica y Berea, así como vilipendiado en Atenas. Se burlaron de él y estaba físicamente
físicamente débil. Pero en medio de todo eso, él declaraba y decía y dijo lo siguiente. En medio de aquella debilidad que él tenía, le dijo el Señor: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Termino diciéndote que a lo mejor te han pasado muchas cosas y no muy buenas, pero el Señor te dice en esta mañana: iglesia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces dijo el apóstol Pablo: por tanto, después de haber escuchado la voz del Señor, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dale la gloria, Señor. Porque no solamente te salvó por su gracia y nos salvó por su gracia, sino que nos sostiene por esa gracia maravillosa. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie los que puedan en esta mañana? Y hoy usamos este tiempo para confiar y reafirmar como nunca nuestra fe en Jesucristo, para confiar en el poder de Dios. Escúchame, confía en el poder de Dios, en esa gracia por la que te salvó y en esa gracia por la que vivimos y seguiremos viviendo. Por la gracia de Dios somos lo que somos y seguiremos siéndolo. Y el propósito de Dios se seguirá cumpliendo. Tenemos pues hoy la oportunidad de alcanzar a todo el mundo literalmente con el mensaje transformador de la gracia de Dios. Millones y millones podemos alcanzar. ¿Dónde podemos enfocar? ¿Dónde podemos comenzar? Enfocándonos en el mensaje de la cruz, presentando a Cristo como Señor y Salvador, y aprendiendo a confiar en Dios, en el poder de su resurrección, el poder de su amor, el poder de su gracia. Escúchame bien, que esta semana puedas reactivar tu fe para que alcance a otros, quizás a una hermana, quizás a un primo. Sé que ustedes han llamado quizás esta semana a alguien y quizás oraron con esa persona. Quizás tienen familiares también que a los que nunca le han hablado o hace rato que no le hablan del Señor. Mira, mientras una persona no sea salva ni haya recibido a Jesucristo, no hay ninguna cosa más que hablarle que del Señor cuando te dé una oportunidad. ¿Me entiendes? Sigue hablándole del Señor, porque donde abundó el pecado, todavía sobreabunda la gracia. Señor, en esta mañana preciosa, te damos gracias por la salvación que le has dado a tanto pueblo tuyo, Señor, pero también por la gracia en que hoy vivimos, mi Señor amado, y la que nos sostienes. Te rogamos, mi Señor, que nos des, Señor, también la capacidad y el poder, Señor, en esta mañana, para transmitir ese mensaje, para usar esas redes sociales, esas plataformas, Señor, como un vehículo que lleve tu palabra, Señor, donde tu palabra corra y sea glorificada, donde la gente pueda ver un Cristo te ama, ungido por el poder de Dios, y sean movidos a preguntar más, Señor. Usa tu pueblo, úsanos, Señor, como nunca nos has usado, Señor, en la historia. Porque aunque haya mucha maldad y mucho pecado en este mundo, todavía tu gracia sobreabunda, Señor.
Gracias por cubrir a nuestros hijos, a nuestra casa, Señor. Así como aquella gente puso la sangre en el dintel de sus puertas para que no llegara a sus hogares muertes. Así nosotros te damos gracias porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo y su gracia maravillosa. Y sabemos que no hay plaga, Señor, que vaya a destruir nuestra morada. Señor, te rogamos que mires por la vida de nuestra familia, de nuestros hijos y de nuestros niños, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, Padre Celestial. Pero confiamos plenamente, Señor, en ese poder que tú tienes para guardarnos, mi Señor. Somos guardados por ese poder, Señor, y confiamos plenamente y seguimos confiando en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, lleva este mensaje hasta los hogares. Activa, Señor, a esas personas, a esos hermanos que están ahí quizás un poco desanimados, decaídos, Señor, y levántalos en fe en el poder de Jesucristo, Señor, sabiendo, Señor, que tu gracia siempre nos cubre y nos sostiene. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que Dios me lo bendiga. Y hasta la próxima transmisión el día miércoles. Y ahí tienen la información en su pantalla si quieren hacer llegar su contribución a la iglesia.